Los temas que vamos a estar revisando en esta sesión es la definición del gobierno corporativo, la estructura de gobierno de una empresa, la estructura del control interno, marcos teóricos de control interno de una forma más que todo conceptual, y vamos a repasar los componentes del control interno de acuerdo al marco de referencia de COSO, que es el que es mayormente implementado en México por influencia principalmente de los Estados Unidos, y más adelante vamos a entender por qué. Bueno, dando paso al inicio del curso en sí, comencemos revisando el concepto del gobierno corporativo. Sabemos y escuchamos continuamente el concepto de gobierno corporativo sin saber exactamente qué es. Pues bien, el gobierno corporativo es el marco de normas y prácticas que se refieren a las estructuras y procesos para la dirección de las compañías, y estas estructuras y estos procesos de alguna manera son bajados a la dirección desde el Consejo de Administración para asegurar la rendición de cuentas, perseguir la equidad a lo largo de la entidad y la transparencia en las relaciones que tenga la empresa con todas sus partes interesadas, la junta directiva, los accionistas, los clientes y demás. Estos últimos son los que en términos de auditoría nosotros denominamos terceros interesados en la entidad, y bueno, es importante saber que o no desestimar que estos terceros interesados deben de ser personas informadas y educadas en temas empresariales, en temas de información financiera. Nada más para terminar con este concepto, quiero enfocar su atención al concepto de que el gobierno corporativo en sí es lo que dicta el Consejo de Administración hacia la dirección para que ésta, a través de una estructura y procesos, cumplan o logren los objetivos empresariales que está buscando el Consejo de Administración o los accionistas. Para que nos quede más claro cómo se compone un gobierno corporativo, les traje aquí lo que viene siendo cómo se conforma la estructura de un gobierno corporativo. En primera instancia, tenemos lo que son accionistas. Los accionistas, como parte del proceso constitutivo, normalmente, si no son una SPR de RL, nombran un consejo de administración. En las SPR son conocidos incluso como consejo de gerentes, pero normalmente son tentados a nombrar administradores únicos. Este consejo de administración es en sí en quien recae el rumbo de la administración para lograr cualquiera que sea el objetivo de los accionistas. Y dentro del consejo de administración, una buena estructura de gobierno contrata o conforma un comité de auditoría. Este comité de auditoría es esencial para estar vigilando los encargos que le hagan a la dirección, que aquí ya bajamos a lo que es el tercer nivel de la estructura del gobierno. La dirección, vamos a decir que es el brazo ejecutor de las estrategias comerciales, operativas, de control interno que persiga en sí el Consejo de Administración. Y obviamente para entrar en una operación sana, transparente, es que se requiere la presencia de los auditores. El comité de auditoría es el vínculo entre los auditores, ya sea el auditor externo y el auditor interno. Le rinde cuentas al comité de auditoría sobre lo que está, sobre el desempeño de la dirección, y el comité de auditoría presenta el informe o los informes al Consejo de Administración.
Básicamente, esto es como podemos entender este mini organigrama de lo que es una estructura de gobierno muy delgada. Hay estructuras de gobiernos que además del comité de auditoría, hay otros tipos de comités, comités operativos, comités comerciales, comités de riesgo. Por ejemplo, la industria financiera normalmente en promedio tiene de 5 a 7 tipos de comités que están cuidando distintos aspectos de la operación de sus instituciones financieras. Perdón. Ahora, dejando reposando ahí a un lado la estructura de un buen gobierno corporativo, repasemos lo que son los elementos. Nada más para que nos quede claro, pues el Consejo de Administración, el Consejo de Administración y el Comité de Consejo deben de estar debidamente estructurados. Si no están definidos en un manual como tal, obviamente no podemos presumir que hay un buen gobierno corporativo. Los procesos de gobierno deben de estar documentados y definidos en este manual y deben de estar reconocidos a la vez, y esto muchas veces las empresas lo dejan de lado, deben de estar reconocidos en actas de asamblea del Consejo de Administración y luego entonces de los accionistas. La disciplina del proceso interno para confirmar el flujo de información específica del Consejo en relación al cumplimiento de reglamentos externos. También otro elemento son las herramientas. Tanto las herramientas nos van a ayudar a cumplir con los procedimientos que nos lleven a asegurar el cumplimiento y los reglamentos externos. Estos dos elementos nos va a quedar más claro cuando repasemos los componentes del control interno, donde repasaremos estos conceptos más a detalle. Y en conjunto, estos 4 elementos nos aportan una mayor transparencia en la empresa, tanto en temas de estructura, lineamientos y estatutos. Bien sabemos, sobre todo en las empresas que tienen un antecedente familiar, cuando no hay una correcta documentación o un delineamiento de cuáles son las posiciones y cuáles son las responsabilidades y el alcance de influencia de esas posiciones, de alguna manera, además de estar contaminando el ambiente de trabajo, no hay esfuerzos enfocados para alcanzar los objetivos comerciales de rentabilidad y demás en las empresas. Bueno, dejando lo que es el concepto de estructura de gobierno, pasemos ahora a lo que viene siendo la forma en la que el control interno ayuda a los órganos de gobierno, Consejo de Administración, accionistas, comités, a asegurar que la operación está salvaguardada, los objetivos operativos comerciales están siendo alcanzados y que su información financiera que reciben está debidamente conformada. Permítanme explicarles cómo se lee este diagrama. Primero, en primera instancia, como ya lo vimos en la otra slide, tenemos hasta arriba el Consejo de Administración, la Junta de Gobierno, el Comité de Auditoría, a quien sea que vaya a recibir reportes por parte de la dirección o las gerencias. Obviamente, los altos directivos son los que están obligados a estar rindiendo esas cuentas al Consejo de Administración. Los altos directivos, para alcanzar ese objetivo, deben de implementar un control interno que les permita tener sobre una base regular esa interacción del Consejo de Administración en términos de informes, reportes y el alcance de los objetivos definidos. El control interno básicamente
la teoría básica nos dice que debe de estar confirmado en 3 líneas de defensa. En la primera están los controles de la dirección y las medidas de control interno. Son las actividades que se desarrollan día a día. En la segunda línea de defensa está un tema más, vamos a decirlo, entre de análisis y de cumplimiento, es decir, temas de seguridad de la información, control financiero, gestión de riesgos, que es la evaluación del riesgo en sí, y esa evaluación del riesgo tiene que estar apuntando hacia qué controles de la dirección se deben de estar ejecutando. Obviamente, cuando vienen inspecciones de calidad y de cumplimiento, también nos ayudan a encontrar o a minimizar, mitigar deficiencias que puede haber en la operación. Y la tercera línea de defensa es la auditoría interna. Normalmente la auditoría interna entra, vamos a decirlo así, con 2 enfoques. Uno es preventivo, que es a través de la vigilancia de controles que son, sin afán de redundar, preventivos, y lo otro son controles detectivos, que normalmente es cuando se planean, se realizan planes de prueba sobre rubros específicos o actividades operativas sobre una base bimestral, trimestral o incluso anual, ¿no? Entonces, estas 3 líneas de defensa implementadas por los altos directivos es los que nos van a permitir llegar con un bajo margen de error o riesgos mitigados hacia una auditoría externa o algún órgano regulador. Con órgano regulador normalmente yo sé que pensamos en el SAT, pero pueden ser otro tipo de organismos. Si estás en el sector salud, por ejemplo, no sé, COFEPRIS, ahí entran tus procesos de inspección de calidad y de cumplimiento para estar satisfaciendo cualquier requerimiento de COFEPRIS. Dejando este panorama de lo que viene siendo el control interno, pasemos ahora a cuáles son los marcos teóricos de control interno que nos llevan de alguna manera a diseñar cómo es que se van a conformar estas 3 líneas de defensa. Normalmente, si alguno de ustedes ha logrado escuchar acerca de marcos teóricos de control interno, si acaso han escuchado COSO. Sin embargo, existen otros marcos de referencia como los implementados por el Comité de Criterios de Control de Canadá, que por sus siglas en inglés se llama COCO. En Reino Unido también hay un marco de referencia de control interno que fue implementado por el Comité de Cadbury. Cadbury es una ciudad del Reino Unido. Hay un sistema aceptado a nivel global que es poco conocido, que es el SAC. Es un sistema de auditabilidad y controles. Y junto con el COSO es muy conocido el COVID. El COVID está orientado a cumplir objetivos de control de la información financiera o de información operativa a través de controles de sistemas de información, de sistemas operativos automatizados. Y el COSO es implementado por un comité de los Estados Unidos que fue conformado para asegurar que la información que recibe principalmente entidades públicas sea confiable. Y bueno, sea cual sea el marco de control interno que se adopte, las ventajas de utilizar un marco de control teórico internacional es que nos ayuda a calibrar la operación de nuestra empresa o en al menos lo que es el control interno de nuestras empresas, las prácticas de negocio y de control de nuestras empresas,
a las mejores prácticas internacionales, que dicho sea de paso son generalmente bien aceptadas en cualquier jurisdicción, entendiendo como jurisdicción cualquier país. Ahora vamos a dar paso a lo que viene siendo los componentes de control de COSO. ¿Por qué COSO? Como ya decía al inicio de la plática, COSO es, en primera instancia, donde vamos a encontrar, al menos en México, mayor literatura, pero también cualquier interacción comercial que pueda tener nuestras empresas, por locales que consideremos que sean. Nuestras empresas locales van a tener inevitablemente alguna interacción con alguna subsidiaria o algún corporativo que esté en los Estados Unidos, y sabemos, por ejemplo, en la industria del aguacate, tenemos un par de participantes muy fuertes que además cotizan en bolsas públicas. Ellos, al ser empresas públicas, tienen prácticas de negocios alineadas con COSO. Así pues, si deseamos trabajar con ellos y nosotros implementamos nuestro control interno, diseñamos nuestro control interno orientado al COSO, de alguna manera estaremos siendo aceptados al momento de entablar relaciones comerciales con ellos, nuestras prácticas de negocio y nuestra operación. Continuemos entonces a revisar lo que es el control interno en sí, de acuerdo al marco teórico, en este caso del COSO, ¿no? Es de alguna manera repetitivo con lo que ya revisamos al inicio en el órgano de gobierno, pero al final del día va de la mano lo uno con lo otro, ¿no? El control interno es el proceso ejecutado por el Consejo de Administración a través de su grupo directivo gerencial, para que a través del resto del personal se pueda diseñar específicamente actividades de control que les pueda obtener seguridad razonable sobre los logros de los objetivos. Nos vamos a detener aquí un par de minutos para entender qué es lo que nos quiere transmitir esta imagen, que es conocido como el cubo de COSO. Es importante mencionar que COSO ha tenido una evolución desde los años 90 para acá, y digamos que este enfoque del cubo en sí ha tenido ciertas modificaciones, pero de forma práctica, en mi opinión, la mejor forma o la forma práctica para comprender cómo se conforma un control interno o cuál es la necesidad de tener un control interno implementado es a través de este cubo. El cubo se lee así. Si estamos viendo, al ver nuestra pantalla de frente, la cara del lado derecho de nuestro cubo, vamos a decir que es nuestra empresa, es nuestra entidad. La entidad la podemos manejar como un todo, y a su vez la podemos segmentar según la estructura organizacional que le hayamos asignado. Puede ser una división de negocio, puede ser una unidad operativa y puede ser funciones. Luego, en la cara superior de nuestro cubo tenemos lo que se conocen como objetivos de cumplimiento, objetivos de informe y objetivos de operación. Los objetivos de cumplimiento, vamos a poner el clásico ejemplo del SAT, ¿no? Tenemos que estar presentando nuestras declaraciones los días 17 de cada mes. O si estás, por ejemplo, en la industria de los medicamentos o estás en la industria del aguacate, pues es probable que tengas altos saldos de IVA a favor. Entonces, de alguna manera, tus objetivos es recuperar, uno, reportar en tiempo, dos,
solicitar esos saldos a favor de IVA lo más pronto posible para que dentro de tus objetivos operacionales, que es el del lado izquierdo, podamos tener flujos de efectivo en un plazo de 30 días después de haber presentado la declaración. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de 3 fases de un objetivo mayor. El objetivo mayor es obtener flujo de efectivo que proviene de mis saldos a favor de IVA, que para ello necesito estar reportando en tiempo el día 17. Y a lo largo de estos 3 objetivos, yo necesito implementar actividades que se alineen para poder estar asegurando el alcance de esos objetivos. En los objetivos de informes tenemos ya sea la presentación de estados financieros anuales, la presentación de estados financieros a entidades financieras si tenemos algún préstamo, o tan sencillo como los reportes mensuales que se le tienen que estar presentando a dirección, o los reportes operativos que le tiene que estar presentando dirección al Consejo de Administración sobre una base mensual, bimestral o trimestral. Si una entidad no tiene claro cuáles son sus objetivos, obviamente va a tener actividades muy dispersas que no lo va a llevar a cumplir con cualquiera de los objetivos que hayamos mencionado con anterioridad. A lo largo de las siguientes diapositivas que vamos a estar revisando, vamos a comprender lo que es la cara frontal del cubo. La cara frontal del cubo es en sí el control interno y vamos a buscar identificar cómo es que este control interno nos ayuda, como ya comenté, al cumplimiento de esos objetivos. Al cumplir esos objetivos es que estás alineando tus esfuerzos operativos al cumplimiento de los objetivos y por ende estás habilitando el desarrollo de tu entidad. Entonces, los componentes del control interno son estos 5. El ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. Revisemos a detalle, a suficiente detalle, lo que es cada uno de estos elementos o componentes del control interno. Bien, para mí, en lo personal, este es uno de los elementos más delicados de alguna manera y más sensibles y a la vez más descuidados en cualquier empresa. El ambiente de control consiste en el entorno que estimula e influencia la actividad del personal con respecto al control de sus actividades, pero más que todo para el cumplimiento de los objetivos. Básicamente esto habla del recurso humano, del talento humano, de los valores y de la cultura organizacional. ¿Cómo es que logras que esta cultura organizacional y estos valores sea comunicado de forma efectiva? Todas las personas entiendan cuáles son los objetivos corporativos y tengan una muy buena comprensión y tengan las capacidades y habilidades correctas para desempeñar sus actividades y entonces asegurar el éxito del objetivo y desarrollo de la entidad. El ambiente de control, ¿cómo logra esto? A través de definir la estructura de las actividades del negocio, identificarlas claramente. Una parte muy importante es la asignación de autoridad y responsabilidad. Nuevamente regresando al tema de empresas familiares o empresas familiares que están migrando a formalizarse de una manera más corporativa, profesionalizándose dentro del sector empresarial, es donde está el talón de Aquiles. No se atreven por alguna razón, probablemente incluso me atrevo a decir que emocional, a designar roles o a quitar personas que no tienen las habilidades o las capacidades para desempeñar las responsabilidades que se requieren
para alcanzar los objetivos. Otro aspecto muy importante que se deja de lado es cómo organizar y cómo desarrollar la gente. Si no estamos capacitando continuamente a las personas en su área de influencia del día a día, pues difícilmente va a poder desarrollar sus actividades de control que nos lleven y nos aseguren el éxito de los objetivos. Lo cuarto es la forma en que se comunican, como ya decía, todos este asunto de cultura organizacional, valores, cómo se asigna autoridad, la responsabilidad, que las personas tengan claras cuál es el alcance de sus actividades, las repercusiones de sus actividades y demás. Y obviamente todo esto nos lleva a que tengamos un talento humano, además de capacitado, consciente de cuál es el alcance de sus actividades, consciente de cuáles son las repercusiones de sus aciertos y de sus errores. En el ambiente de control, obviamente entra un mundo de teorías que el Consejo de Administración tendrá que identificar cuál es el que mejor se empata con sus objetivos a largo plazo, ¿no? Típicamente tenemos, por ejemplo, hoy en día está de moda el sistema de coaching, que es contratas un asesor empresarial que está capacitando continuamente al director para alcanzar estos objetivos, el consejo de administración. En Uruapan ahí está disponible un facilitador de un sistema que se llama IOS, por sus siglas en inglés, que es Sistema Operativo de Emprendimiento. Y también, obviamente, hay otras consultoras muy buenas que se dedican precisamente a comprender cuáles son estos objetivos a largo plazo, asignar responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, me gustaría que se llevaran de esta plática que el tema de ambiente de control es muy relevante y en la medida que se logre implementar esto en sus entidades, va a ser el éxito de los otros 4 componentes. Volvemos a la teoría básica. Si las personas no están convencidas de hacer algo, si las personas no quieren hacer algo, el resto, con lo que le podamos aportar para cumplir su trabajo, de poco va a servir. Y de eso se tratan los otros 4 componentes. ¿Qué es lo que la entidad, la alta dirección, le puede aportar a las personas para lograr los objetivos empresariales? Continuamos con evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos. Normalmente esto muy pocas empresas lo llevan a cabo y las personas que lo llevan a cabo probablemente confíen esta evaluación del riesgo a personas que no estén totalmente capacitadas para identificar cuáles son los riesgos de la entidad. Cuando estamos hablando de riesgos, regresamos a ver la cara superior del cubo. ¿Cuáles son mis riesgos operativos? ¿Cuáles son mis riesgos de informe? ¿Cuáles son mis riesgos de cumplimiento? Por ejemplo, los riesgos operativos, vamos a hablar de uno típico, el robo hormiga, ¿no? ¿Cómo logro mitigar ese riesgo operativo? Un riesgo de cumplimiento es cómo logro, puedo tener operaciones que estoy pactando día a día, que no le estoy asegurando la materialidad de negocios o la viabilidad de negocios, porque no estoy entrando a una estructura de documentación legal, ¿no? Entonces, todos estos riesgos se pasan por alto porque las personas asignadas a evaluar el riesgo no están totalmente capacitadas. Cabe mencionar que los riesgos evolucionan y su identificación y evaluación es una responsabilidad que, si bien es cierto,
es permeable o es responsabilidad de todas las personas de la alta administración. Se necesitan personas con la experiencia suficiente para definir, perfilar correctamente un riesgo, ya sea operativo, de informe o de cumplimiento. Normalmente, esta es la base de los planes de auditoría interna. Si no tenemos riesgos identificados que sean relevantes para el desarrollo de la empresa, vamos a tener un plan de auditoría pobre, un plan de auditoría poco efectivo y de poca relevancia para la alta administración. Entonces, de verdad, no desestimen esto. La evaluación del riesgo debe de ser realizada por un profesional que tenga el ojo clínico desde el punto de vista desde el aspecto teórico, pero también es muy importante que esa persona tenga un conocimiento suficiente que sea tan bueno como el director o el conocimiento que tiene la alta gerencia del negocio para poder identificar los riesgos que realmente afectan la operación y sus objetivos como tal. Pasamos a lo que son las actividades de control. Una vez que identificamos cuáles son nuestros objetivos de negocio, nuestros objetivos operacionales de informe de cumplimiento, que ya evaluamos cuál es el riesgo al que estamos expuestos, vamos a alinear entonces cuáles son nuestras actividades de control relevantes que nos interesan. Desde un punto de vista operativo, pues van a ser aquellas actividades de control que me aseguren, por ejemplo, alcanzar una métrica operativa de utilidad bruta del 12%, vamos a decir. Ok, ¿cuáles son mis actividades de control? Entonces necesitas comenzar a deshebrar, ok, para yo alcanzar un 12%, pues me influyen dos variables, que es volumen y que es el tener vigilado mi costo, ok. Entonces le voy a asignar actividades de control, objetivos y actividades de control a mi fuerza de ventas para que me aseguren que van a desplazar X número de unidades de forma mensual, y voy a poner actividades de control específicas que me estén vigilando el costo, que no esté incurriendo en mermas, que no esté incurriendo en robo hormiga, por poner ejemplos sencillos, ¿no? Entonces, estas actividades de control deben de estar encaminadas a que se cumplan de forma diaria para, sobre una base diaria, alcanzar estos objetivos de forma periódica, que normalmente lo medimos en mensualidades, ¿no? Y es muy importante que estas actividades queden expresadas en políticas, sistemas y procedimientos. Volvemos. Normalmente, casi todas las empresas o las firmas consultoras tienen el punto ciego de solamente estar documentando actividades de control, y eso es lo que se le entrega a la dirección, y eso es lo que se le entrega al Consejo de Administración en consecuencia. El poder tener un ambiente de control sano y documentado es identificar nuestros riesgos, esos riesgos que estén alineados para cumplir, para mitigar el no cumplimiento de los objetivos operacionales de informe y cumplimiento, y alinear esas actividades de control para que te centres en lo importante que te lleve el desarrollo de tu empresa. Y de forma paralela funciona el ambiente de control, que convenzas a tu gente de por qué debe hacer esa actividad de control. Y ya entrando un poco a teoría tradicional del control interno, pues las actividades de control adoptan distintas formas. Las actividades de control pueden ser manuales, pueden ser automatizadas. Las actividades de control se pueden ejecutar de forma diaria, semanal, mensual, etcétera, etcétera. Pero siempre deben de estar apuntando
hacia los riesgos reales o potenciales a fin de que se cumplan los objetivos corporativos, ya sean cualitativos o cuantitativos. Cualitativos, pues, un nivel de rentabilidad; cuantitativos, un ambiente sano dentro de la corporación. Bien, pasemos a lo que viene siendo información y comunicación. Aquí entra de rozón, vamos a decirlo así, el tema del COVID. Aun y cuando no es necesario implementar el COVID para cumplir con el elemento de información y comunicación, basta con comprender los elementos básicos de este componente, que son los controles generales y los controles de aplicación. Los controles generales están orientados básicamente a la seguridad. Quédense con eso en mente. ¿Seguridad de qué? Seguridad de la información, seguridad de que no sea atacado, no sean atacados nuestros sistemas de información, medidas de seguridad de nuestro site donde tengamos nuestro servidor, políticas de respaldo, simulacros de restauración de información, mantenimiento de nuestro hardware, principalmente, obvio, de nuestro servidor y pues en menor escala de nuestros equipos satelitales, que ya sean las terminales que se conectan al servidor o bien las impresoras, ¿no? Y los controles de aplicación es en sí los sistemas de información. ¿Cuáles son esas actividades de control que nos aseguran que nuestros sistemas de información están ejecutando las actividades para las cuales fueron diseñadas? Si sacamos un reporte de cuentas por cobrar, que me asegure que está íntegro, que me está clasificando correctamente los vencimientos, que si saco un extracto de las pólizas de diario de 1 de enero al 28 de febrero de X año, nuevamente me saque todas las pólizas correctas y que me está dando la información que requiero, quién hizo, quién revisó, quién autorizó y demás. Todo eso son controles de aplicación. Al final del día sabemos que cuando tenemos un alto volumen de operación, si no tenemos sistemas de información adecuados, si no tenemos sistemas de información que habiliten nuestra operación, difícilmente le vamos a dar alcance a ese volumen de operación. Y si tenemos una falla fatal, como es pérdida de información o hackeo de información, nuestra operación se va a ver comprometida. Es por ello que, sin afán de entrar en novedades, es indispensable tener a un profesional en sistemas de información que nos esté asegurando el correcto funcionamiento de nuestro site y de nuestros sistemas de información. Y finalmente, tenemos el monitoreo o actividades de supervisión. Esto, a lo largo de las empresas, ya sea familiares, pequeñas o incluso las medianas, es donde se cae en ceguera de taller, vamos a decirlo así. Muchas veces es por volumen de operación. La alta gerencia, normalmente por la falta de presupuesto, debe de entrar a realizar actividades de detalle o, como decimos normalmente los contadores, ¿no? Incluso a arrastrar el lápiz. Y se deja de lado la importancia de la segregación de funciones. ¿Qué es la segregación de funciones? Pues básicamente que tu juicio no se vea comprometido cuando tú eres el preparador y el revisor de una información a la vez. Las actividades de monitoreo se pueden llevar a cabo durante la revisión y es necesario que sea una evaluación sistemática
de todos los componentes que revisamos, pero sobre todo de las actividades de control. Y este monitoreo se puede realizar durante la realización de las actividades de control de forma separada, que es típicamente cuando nos pasan un cálculo a revisión, vamos a decir, el amarre del costo de ventas, lo prepara tu contador de costos, lo recibe el contralor, lo revisa, hace sus cruces de información, hace sus pruebas de integridad y firma de revisado. Eso es de forma separada. Y de combinación, pues típicamente esto es lo que sucede en la operación. Cuando tenemos una operación muy dinámica como la del aguacate, estás en el día a día de la operación, pero siempre debe de haber una persona que está abstraída de la operación para estar asegurando que las actividades que se están desempeñando, poder estar validando si están corriendo de forma correcta o no, y en el transcurso estar validando. Para un adecuado monitoreo se debe de documentar, o se deben de considerar 4 elementos básicos. Lo que es dejar evidencia de que el control funciona. Si no tenemos actividades de control y revisiones de esas actividades de control que sean rastreables, no hay forma de auditarlas. Luego entonces no hay forma de darle tranquilidad a la dirección o al consejo de administración de que su sistema de control está siendo monitoreado, está siendo revisado por un auditor interno o un auditor externo. Debe de ser corroborable a través de información con fuentes externas. Nuestra información debe ser cruzada, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del amarre del costo de ventas. El contralor lo que esencialmente tendría que hacer es estar agarrando cada uno de los componentes de ese amarre del costo de venta y estarlo cruzando con información operativa, ya sea del sistema de información o algún reporte que recibe de su sistema operativo o de su jefe operativo. Llámese inventarios, llámese reportes de producción, etc. Otro elemento puede ser comparación periódicas del sistema contra fuentes físicas. De alguna manera ya lo expliqué en el ejemplo que acabo de dar. Y el elemento con el que inicié explicando este componente, la segregación de funciones. Designación de responsabilidades. ¿Quién elabora? ¿Quién revisa? ¿A quién le reportamos? Y pues básicamente esto es lo que teóricamente podemos hablar de la forma en que el control interno habilita a una empresa para alcanzar sus objetivos corporativos, para alcanzar el desarrollo, el desarrollo empresarial que está buscando. En resumen, debemos de tener muy claros los objetivos corporativos que persigue el Consejo de Administración. A través del ambiente de control debemos de asignar responsabilidades, debemos de desarrollar los perfiles de puestos que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos. Para poder alcanzar los objetivos, el lado B es una identificación correcta de los riesgos que pueden comprometer a la operación, a los sistemas de información para alcanzar esos objetivos, y con base a eso diseñar las actividades de control que nos van a llevar al cumplimiento de esos objetivos. Ese cumplimiento de objetivos a la vez es asegurado a través del componente de monitoreo. Todo esto debe de quedar documentado en manuales, en matrices de riesgo, y nuevamente, perdón que sea tan insistente, debe de estar abrazado por el ambiente de control. En LeanMind les podemos ayudar con cualquiera de estos elementos, excepto el de ambiente de control. El ambiente de control, dado que involucra conocimiento o mayor involucramiento con el talento humano, requiere de sesiones de trabajo que van más
más encaminadas al talento humano que sale de nuestro expertise, que es la auditoría, la consultoría contable, pero sin duda nosotros podemos acompañarlos, si es que fuera su necesidad, a diseñar lo que es su sistema de control, a identificar de manera puntual cuáles son sus objetivos corporativos, identificar cuáles son los riesgos que puede comprometer el cumplimiento de sus objetivos operativos y apoyarlos a diseñar las actividades de control y monitoreo que les ayude a ello. Todo este diseño de nada servirá si no hay una correcta designación de responsabilidades y un desarrollo de actividades o un organigrama de rendición de cuentas en el interior de la entidad. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo y abrimos el panel para unos minutos de preguntas y respuestas.